Dentro de cada hoja sana se encuentra una enzima que descompone 40 millones de moléculas de peróxido de hidrógeno cada segundo. Ese simple hecho es la razón por la cual una botella marrón de $1 de la farmacia puede caer sobre sus plantas sin quemarlas. Y la razón por la cual la mayoría de los jardineros lo están usando mal. Esa enzima se llama catalasa. Las plantas la producen en cada cloroplasto y peroxisoma que desarrollan. Cuando el peróxido de hidrógeno toca una hoja sana, la catalasa divide la molécula casi instantáneamente. La hoja se queda con nada más que agua y una tenue bocanada de oxígeno. Las esporas de los hongos no tienen esa defensa. El oidio, la mancha negra, el mildiu velloso, la mancha foliar por septoria. Ninguno de estos patógenos posee el mismo escudo enzimático. Por lo tanto, cuando rocía una solución diluida de peróxido de hidrógeno sobre una hoja infectada, no está cubriendo la planta con veneno. Está colocando un químico que la planta puede desmantelar en segundos, y el hongo no. Esta es la razón principal por la cual el peróxido de hidrógeno funciona como spray para el jardín. No es magia, no es química oculta al público. Es solo un pequeño desajuste evolutivo entre las plantas que cultiva y las enfermedades que las atacan. La primera propuesta para usar este compuesto como desinfectante provino de un médico inglés llamado Benjamin Ward Richardson. Publicó la idea en The Lancet en 1858 junto con su trabajo con John Snow sobre anestesia. Casi un siglo y medio después, puede comprar su descubrimiento por menos del precio de una cabeza de lechuga en la misma tienda donde surte sus recetas. Ahora, la pregunta práctica, ¿realmente hace algo en su jardín? En 2008, un estudio revisado por pares publicado en el International Journal of Horticultural Science probó este spray en pepinos de invernadero. Los investigadores utilizaron una solución de 15 a 20 milimolar de peróxido de hidrógeno, aproximadamente equivalente a una dilución al 1% de la botella doméstica al 3%. Los números fueron sorprendentes. La gravedad del oidio cayó del 90% del área foliar afectada al 12%. Pero note el detalle oculto en ese artículo. El spray se aplicó de forma preventiva antes de que aparecieran los síntomas en las plantas, no como un rescate después de que el polvo blanco ya hubiera cubierto la mitad del cantero. El peróxido de hidrógeno es mucho mejor como escudo que como cura. Si no recuerdan nada más de este video, recuerde esa frase. Aquí está la receta de trabajo que la mayoría de los jardineros experimentados utilizan. Una cucharada de peróxido de hidrógeno estándar al 3%, una taza de agua limpia. Eso le da una solución de aproximadamente el 1%. Mezcle solo lo que planee usar ese día. Una vez diluido, el peróxido comienza a descomponerse en cuestión de horas. Vierta la mezcla en un rociador de niebla fina. Rocíe en las horas frescas, temprano en la mañana o en la última hora antes del anochecer. Nunca a mitad del día. La luz ultravioleta del sol directo rompe la molécula de peróxido antes de que pueda hacer su trabajo, y las hojas mojadas bajo el sol caliente pueden quemarse. Ambas razones apuntan al mismo consejo. Espere a la sombra. Cubra ambos lados de cada hoja. Las esporas de los hongos se esconden en el embés, donde la sombra las mantiene frescas y húmedas. Si solo rocía la parte superior, ha hecho aproximadamente la mitad del trabajo. Para la prevención en plantas que ya sabe que son vulnerables, calabaza, pepino, cinia, monarda, rosas, lila. Aplique una vez a la semana durante la temporada de crecimiento. Si el oidio ya se ha instalado, aquí está la verdad honesta. Ralentizará la propagación, pero no borrará lo que ya está allí. Las colonias establecidas han atravesado la cutícula de la hoja. El polvo blanco que puede ver en la parte superior está conectado a una red que no puede ver. Recorte las hojas más afectadas, échelas en una bolsa de papel para la basura y rocíe todo lo que quede. Rocíe según el calendario, no por pánico. Los jardineros que tienen éxito con este método son los que lo tratan como el riego.
un hábito semanal, no una respuesta de emergencia. Si ha estado cultivando alimentos durante décadas, conoce bien el momento. A finales de julio, las hojas de calabaza en el borde del cantero comienzan a mostrar ese fino polvo pálido. Para agosto, se ha extendido a los calabacines, luego a los pepinos, luego a las vides de melón. La mayoría de los años acepta la pérdida como parte del verano. Con un spray preventivo semanal que comience a principios de julio, antes de ver la primera mancha, el cronograma cambia. Las mismas plantas que solían morir a mediados de agosto pueden mantenerse productivas hasta septiembre. Esa es la diferencia entre tratar el mildiu como el clima y tratarlo como química. Así es como se ve el éxito tras 3 semanas de rociado constante. Semana 1. El polvo existente deja de extenderse a las hojas nuevas. Notará que el crecimiento más joven sale limpio. Semana 2. Las hojas afectadas más viejas pueden amarillear y caer, pero la planta debajo sigue produciendo tallos sanos. Semana 3. El nuevo dosel se ve como se veía en junio. La planta no se ha curado. Se le ha dado tiempo para crecer más allá del problema. Ese es el objetivo realista. El peróxido de hidrógeno no es solo una molécula que mata patógenos al contacto. Dentro de la planta, también es una señal. Una revisión de 2016 en Frontiers in Plant Science, escrita por Wojtyła y sus colegas, analizó la evidencia en detalle. Cuando una planta detecta peróxido de hidrógeno en sus hojas, comienza a producir compuestos de defensa, incluso en tejidos que el spray nunca tocó directamente. El nombre técnico de esto es resistencia sistémica adquirida. La química detrás de esto implica una comunicación cruzada con el óxido nítrico, los iones de calcio y las mismas hormonas vegetales que gobiernan la floración y la respuesta al estrés. La traducción práctica es más simple. Un ligero rociado de peróxido de hidrógeno el martes le enseña a la planta a estar lista para problemas el viernes. Un periodo de sequía, una ola de calor. Una nueva ola de esporas traídas por el viento desde el jardín de un vecino. La planta ya ha activado los genes de defensa. Para los jardineros que han observado el mismo huerto de tomates durante 30 veranos, aquí es donde reside el valor más profundo. No solo está tratando el mildiu de hoy, le está dando a la planta una ventaja sobre el estrés de la próxima semana. Ese es un tipo de jardinería diferente de lo que le vende la botella en el estante del centro de jardinería. Piense en lo que eso significa en la práctica. Los tomates que rocía a principios de junio, antes de cualquier signo de problema, todavía se benefician de ese spray cuando llega la cúpula de calor durante la segunda semana de julio. Las rosas que roció en una tranquila mañana de domingo llevan esa respuesta inmune preparada hacia el periodo húmedo que sigue a la próxima tormenta. Nada de esto requiere más trabajo del que ya está haciendo. Solo requiere hacerlo en el momento adecuado. Antes de que la planta necesite ser rescatada, las plantas que cultiva han sobrevivido durante cientos de millones de años escuchando señales. El peróxido de hidrógeno es una de las señales más antiguas que reconocen. Un breve paréntesis antes de continuar. Todo lo cubierto hasta ahora, el spray foliar, el cálculo de dilución, el tiempo, es la capa superficial. El método completo tiene mucho más. Un calendario preciso para diferentes vegetales. Una guía de solución de problemas para plantas que reaccionan mal. Las proporciones exactas para enfermedades más difíciles, como la mancha negra en las rosas y el tizón temprano en los tomates. La lista de plantas sensibles por escrito para que no tenga que recordar cuáles necesitan precaución adicional. Ese tipo de detalle pertenece a una referencia escrita que pueda guardar cerca de la regadera, no a un video por el que tenga que navegar para encontrar la tabla que necesita. Escanee el código QR en pantalla ahora mismo. Abrirá un plano en PDF gratuito que lo explica todo. Concentraciones, calendario, lista de plantas sensibles y una hoja de trucos de una página para el empapado del suelo frente al spray foliar. Imprímalo, dóblelo, guárdelo en su cuaderno de jardinería.
Considérelo un regalo de un jardinero a otro. La siguiente parte de este video trata sobre lo que sucede debajo de la línea del suelo, donde la mayoría de las plantas están perdiendo silenciosamente la batalla que usted no puede ver. El problema que la mayoría de las plantas no sobreviven comienza debajo del suelo. Un tomate que se marchita por la mañana, se recupera por la noche y luego se marchita de nuevo al día siguiente. Hojas de potos que amarillean de abajo hacia arriba, sin importar qué tan cuidadoso sea con la regadera. El olor a algo agrio que sube de una maceta que no ha movido en semanas. Eso es podredumbre radicular. Y el peor instinto, el que sigue casi todos los jardineros de buen corazón, es regar más. La planta parece sedienta, las hojas están lacias. Entonces, sale la regadera y la planta empeora. Las enfermedades que causan la podredumbre radicular, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, Fusarium, comparten un rasgo. Prosperan en suelos anegados donde el oxígeno se ha agotado. Su mundo es la bolsa anaeróbica en el fondo de una maceta regada en exceso, o las capas de arcilla compactada a 15 centímetros bajo un cantero de hortalizas después de una primavera húmeda. Aquí es donde el peróxido de hidrógeno hace su segundo trabajo. Cuando vierte una solución diluida en ese suelo asfixiante, suceden dos cosas a la vez. El peróxido reacciona directamente con los patógenos, oxidando sus paredes celulares, y a medida que se descompone, libera oxígeno exactamente en la zona donde las raíces han estado muriendo de hambre por falta de él. Mezcle una cucharada de peróxido de hidrógeno al 3% en una taza de agua. Empape el suelo alrededor de la base de la planta, lo suficiente para saturar la zona de las raíces, pero no tanto como para que se desborde. Escuche de cerca. Oirá un suave burbujeo en la superficie del suelo. Ese sonido es la química ocurriendo debajo. Algunas advertencias honestas. Las raíces que ya se han vuelto negras y viscosas están muertas. El peróxido de hidrógeno no las traerá de vuelta. Lo que puede hacer es detener la propagación, dar a las raíces blancas supervivientes espacio para respirar y darle el tiempo necesario para trasplantar o mejorar el drenaje. Si la planta está en un contenedor, sáquela. Recorte las raíces podridas con tijeras esterilizadas. Renueve la tierra y empape una vez más después de trasplantar. Para un cantero exterior donde la podredumbre radicular ha sido un problema recurrente, común en suelos pesados después de una primavera húmeda, un empapado mensual del suelo durante la temporada de lluvias puede prevenir la acumulación lenta de poblaciones de patógenos. Las plantas que salva son las que no habría notado que estaba perdiendo. Hay un detalle de diagnóstico que vale la pena memorizar. Las raíces sanas huelen ligeramente dulces, como papas recién cortadas o lluvia sobre piedra. Las raíces podridas huelen agrio, a veces fuerte, a veces un poco como una zanja olvidada. Si saca una planta con problemas de su maceta y esa nota agria le golpea antes de que siquiera mire las raíces, tiene su respuesta. Confía en la nariz. Detecta el problema antes que los ojos. Hay una forma más de usar el peróxido de hidrógeno en la que casi ningún jardinero piensa. En la semilla misma. Antes de que vea el suelo, si tiene una lata de café o una caja de zapatos con semillas viejas guardadas en un cajón, tomates reliquia guardados del jardín de su madre, frijoles guardados hace 3 veranos, paquetes de zinnias de una feria del condado. Esas semillas pueden parecer muertas. A menudo no lo están. Están inactivas o cubiertas con esporas de moho que las pudrirán antes de la germinación. Un equipo de investigación de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y el Servicio Forestal de los Estados Unidos probó esto en el cedro blanco del Atlántico, una especie famosa por sus bajas tasas de germinación. Un simple remojo en peróxido de hidrógeno casi duplicó la germinación de las semillas en comparación con otros tratamientos de esterilización. El peróxido mató los patógenos superficiales que habían estado destruyendo silenciosamente las semillas viables antes de que pudieran brotar.
La revisión de Wojtyła de 2016 analizó el panorama general en muchas especies de cultivos. Los remojos en peróxido de hidrógeno cambian el equilibrio hormonal interno de la semilla. El ácido abscísico, que mantiene las semillas inactivas, disminuye. El ácido giberélico, que impulsa la germinación, aumenta. Al mismo tiempo, la dura capa externa se ablanda. La semilla se despierta porque se le ha ordenado a la química de su interior que lo haga. El método es sencillo. Mezcle una cucharada de peróxido al 3% en una taza de agua limpia. Remoje las semillas de 15 a 30 minutos. No más. Enjuague con agua corriente. Siembre inmediatamente. Mantenga el suelo caliente y la superficie húmeda hasta que vea el primer brote verde. Pruebe esto con las semillas que de otro modo tiraría, las que no hicieron nada en la bandeja del año pasado, los paquetes que han pasado la fecha impresa, muchas le sorprenderán. El hilo de vida nunca se fue, solo estaba sellado bajo una capa que la semilla no podía romper por sí sola. Hay una satisfacción particular en ver brotar una semilla que casi compostó. Tal vez sea una variedad de frijol que cultivaba su padre y que ya nadie vende. Tal vez una flor de un paquete que su abuela etiquetó a lápiz hace 30 años. El remojo en peróxido de hidrógeno no hace milagros, pero le da una oportunidad más a las semillas que la merecen. Tome nota de cuáles responden. Cree el pequeño hábito de probar semillas viejas cada febrero, 6 semanas antes de las fechas de siembra en interior para su zona. Para cuando las bandejas salgan, sabrá lo que tiene. La mayoría de los jardineros experimentados han notado algo que no pueden explicar del todo. Después de una fuerte tormenta de verano, las plantas se ven diferentes a la mañana siguiente. No solo mojadas, vívidas. Las hojas parecen brillar de una manera que el agua municipal de una manguera de jardín nunca produce. Esto no es un truco de la luz. En 1999, los geoquímicos Yuegang Zhou y Yuwei Deng publicaron un estudio en la revista Geoquímica et Cosmoquímica ACTA, documentando lo que sucede durante las tormentas eléctricas. El rayo que pasa a través del aire húmedo impulsa una química que produce cantidades medibles de peróxido de hidrógeno en la lluvia que cae. Rastrearon las concentraciones en la lluvia de Miami durante más de un año. Durante las tormentas eléctricas, los niveles de peróxido aumentaron con la actividad de los rayos, la química atmosférica más amplia que produce peróxido en las nubes, fotoquímica, ozono, compuestos orgánicos volátiles que reaccionan con la luz solar, ha estado funcionando desde mucho antes de que los humanos lo notaran. Esto es parte de la química natural de fondo que ha regado cada planta desde que existen las plantas. Cuando rocía una solución de peróxido de hidrógeno adecuadamente diluida en su jardín, no está introduciendo algo extraño. Está haciendo eco de un proceso que la naturaleza ha estado ejecutando silenciosamente sobre su cabeza durante cientos de millones de años. Esa es la forma correcta de pensar en esta botella marrón. No como un milagro, sino como una pequeña pieza ordinaria de la química con la que las plantas siempre han vivido, lo suficientemente concentrada como para ser útil en sus manos. Una pregunta razonable persiste en este punto. Si el peróxido de hidrógeno es así de efectivo, seguro y barato, ¿por qué los estantes de los centros de jardinería están llenos de fungicidas de marca? La respuesta no es un secreto guardado. El peróxido de hidrógeno se registró por primera vez ante la EPA como ingrediente pesticida en 1977. Se aprobó específicamente para su uso en plantas en crecimiento en 1998. Según registros recientes del USDA, más de 160 productos pesticidas comerciales en el mercado lo contienen como ingrediente activo. Está en las etiquetas de fungicidas certificados como orgánicos y en los convencionales por igual. La razón por la que no se anuncia más es la misma razón por la que nadie hace comerciales de televisión para la sal de mesa. El peróxido de hidrógeno no tiene protección de patente. Cualquier planta química puede producirlo. Los márgenes son escasos. No hay presupuesto para envases brillantes o anuncios en revistas.
Las empresas que venden fungicidas de marca de $60 no pueden permitirse recordarle que el mismo ingrediente activo se encuentra en una botella marrón por menos de $2 en la farmacia de la esquina. Esta es una historia de mercado, no una conspiración. El producto nunca estuvo oculto, simplemente nunca fue lo suficientemente rentable como para promocionarlo ruidosamente. Unas pocas reglas se ganan su lugar antes de que recurra al botiquín. El 3% es la única concentración que necesita. La botella marrón de la farmacia ya viene prediluida para un manejo seguro. Los grados más fuertes, como el de 35% de grado alimenticio utilizado por algunos cultivadores comerciales, requieren guantes, protección ocular y una dilución cuidadosa. No hay ninguna ventaja en comenzar con la versión más fuerte para un jardín doméstico. Compre la botella de uso doméstico. Nunca rocíe bajo el sol del mediodía. La luz ultravioleta degrada el peróxido de hidrógeno rápidamente, y las hojas mojadas bajo el sol directo pueden quemarse. Temprano en la mañana es lo mejor. La última hora antes del anochecer es la segunda opción. La luz es más suave, el aire es más fresco y el spray tiene tiempo de hacer su trabajo antes de que la evaporación lo retire de la hoja. Nunca mezcle peróxido de hidrógeno con vinagre en el mismo recipiente. La combinación forma ácido peracético, un oxidante más fuerte que es agresivo con el tejido vegetal y con sus pulmones. Ambos funcionan bien por sí solos. Juntos, causan problemas que ninguno causaría por separado. La misma regla se aplica a la mezcla con aceite de neem. Use uno y luego el otro en días diferentes. Siempre pruebe antes de tratar una planta entera. Rocíe una hoja con su solución preparada. Espere 48 horas. Verifique si hay decoloración, oscurecimiento o marchitamiento. Si la hoja se ve igual, el resto de la planta estará bien. Si no es así, diluya más antes de continuar. Algunas especies merecen precaución adicional. Orquídeas, violetas africanas, helechos, lirios de la paz y la mayoría de las plantas con hojas delgadas o vellosas reaccionan con más fuerza que los cultivos más resistentes. Para esas, use la mitad de la concentración estándar, aproximadamente media cucharada por taza de agua en lugar de una entera, y pruebe con más cuidado. Una nota práctica para aquellos de nosotros que hemos estado cultivando durante 40 años y sabemos cómo se sienten las rodillas doloridas. Use una botella de spray ligera. Llénela hasta la mitad para que sea manejable. Un rociador de 2 litros lleno de agua pesa más de 2 kilos, y ese peso recae sobre la muñeca durante todo el trabajo. Llenarlo a la mitad salva las articulaciones. Rocíe sentado donde pueda. Un taburete bajo, el borde de un cantero elevado, una silla plegable sacada para la mañana. El jardín seguirá allí mañana. Si la fuerza de sus manos va y viene, y a muchos de nosotros nos pasa después de décadas de arrancar malezas y voltear compost, invierta en una pequeña botella de spray eléctrica o a batería. Las buenas cuestan unos $20 en la ferretería. Eliminan por completo la presión sobre el dedo del gatillo. Presione un botón, sostenga la vara, deje que el motor haga el trabajo. La misma boquilla que agota su mano al mediodía se sentirá ligera a las 6 de la mañana cuando realmente quiera estar rociando. La herramienta adecuada para el trabajo adecuado no es vanidad. Es la razón por la que todavía querrá estar aquí el próximo verano y el siguiente. La mayor parte de la sabiduría de jardín que perdura no es ruidosa. No llega en un paquete brillante en el estante de una ferretería. Se sienta tranquilamente en un estante en el que el resto de la casa ya confía, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para notar lo que puede hacer. Una botella marrón, agua limpia, la hora de la mañana antes de que el sol se vuelva fuerte. Ese es todo el método. Las plantas le dirán el resto. Si esta exploración de la química oculta en su jardín ha cambiado su forma de ver esa simple botella marrón, suscríbase y dele me gusta al canal. Nos dedicamos a desenterrar la historia y la ciencia que las grandes marcas a menudo intentan ocultar. Cultivemos juntos un futuro mejor.
El próximo tesoro de sabiduría de jardinería se abrirá muy pronto.